Hola amigos, nos encontramos en una comunidad wixárika, a la comunidad que me vio nacer. Aquí es donde viví mi infancia, mi niñez. Con ustedes amigos les presento mi comunidad, Guadalupe Ocotán, también conocido como Rachitzari. Sean bienvenidos y conozcan a mi bello pueblo. Nos encontramos en la plaza que se está construyendo, ya lleva unos cuantos meses de construcción. Están en la etapa de construcción de lo que vendría siendo el kiosco. Como ya vieron anteriormente, atrás se encuentran lo que son las letras Guadalupe Ocotán. Tenemos la iglesia aquí, que ahorita vamos a llegar a. Antes, cuando yo estaba aquí, cuando estaba niño, mejor dicho, no existía nada de esto. Aquí era todo plano. En todo lo que se está construyendo ahorita, antes, cuando se escuchaba el camión, bajaban antes por aquí, por este punto. Cuando allí pitaba el camión y todos nosotros de niño nos emocionábamos. Y entonces llegaba en esta parte el camión, aquí se estacionaba. Siempre corríamos hacia acá para ver al camión, ¿no? Para ver quiénes llegaban y todo eso. En esta parte donde estábamos grabando, donde está más o menos aquí, por aquí más o menos, estaba un caracol, del cual todos nos subíamos. Y es cuando siempre esperábamos el camión, ¿no? Bueno, estamos dirigiendo lo que es a la iglesia aquí del pueblo, de la comunidad de Guadalupe Ocotán. Les digo, antes no estaban estos muros, todo era así plano. Nomás recuerdo que estaba esta plazoleta. Hasta aquí llegaba la plazoleta. A partir de aquí ya era toda terracería, pues ya lo han ido acomodando. Ahorita vamos a entrar aquí a la capilla para que conozcan cómo está. Es cómo está la decoración. Recuerdo pues los bancos, el piso, todo, ¿no? Las rosas a los muros. Es muy alto y los ventanales en forma de cruz. Así es como está enfrente. Digo, yo aquí venía mucho cuando estaba el padre Tori. De hecho venía aquí a ayudarles por dentro a él en cuanto a los jardines, que a limpiar y todo eso, ¿no? Como digo, pues espero no ofender a nadie de mi comunidad o algún creyente pues que lo esté viendo. Simplemente lo hago este video para que ustedes vean cómo es, para que conozcan mi pueblo y se animen a venir. Todo esto, la misión funciona también como escuela, ¿no? Hay niños que estudian aquí, lo que es la primaria. Pues quien guste pues puede meter allá a sus niños a la misión para que puedan seguir estudiando. Bueno, aquí la escuela que se llama la misión se llama Ramón López Velarde. Y pues todos esos los que se ven aquí en todo lo largo para acá. Y parte de adentro pues son lo que son los salones, ¿no? Para los niños. Lo que estamos viendo aquí enfrente es lo que es la clínica del pueblo. Pues anteriormente solo estaba lo que es desde aquí hasta este punto, ¿no? Y ya desde hace varios años para acá pues ya se hizo un poco más grande. Una pequeña clínica aquí pues ya es mucha ventaja, ¿no? Y ya pues así se evitan pues la muerte de muchas personas. Y vean, así es como está más o menos. Hoy nos encontramos en lo que antes era el centro de salud, antes de que estuviera pues la clínica y todo eso, ¿no? Y pues ahora más o menos funciona como un centro educativo, que también como un ciber y cosas así, pues donde los chavos que están estudiando tanto la primaria y todo eso, pues pueden aquí hacer su tarea y todo eso, ¿no? También funciona como biblioteca. Bueno, de hecho también antes era la biblioteca, centro de salud, biblioteca, y ya pues ahora como ciber se le conoce, ¿no? Ahorita estamos caminando por una de las calles donde se hace el recorrido de la Judea, que es toda esta calle de abajo hacia donde está la clínica. Es donde se hace el recorrido.
Como les mencionaba, esta es la calle, esta y esta que está aquí, donde se hace el recorrido de la Judea, partiendo desde del Caliagüey. Por aquí, dándole todo por toda la cuadra que involucra tanto la iglesia, el centro de salud o el ciber, como ahora lo llaman, la CONASUPO y la delegación. Se hace todo ese recorrido, la peregrinación en la época de la Judea. Ahora nos encontramos en un punto donde el cual me llena mucha nostalgia, el cual es aquí donde yo me eduqué, la primaria, aquí en la escuela Cuauhtémoc. Entonces aquí estudié primero, segundo, tercero me fui a la comunidad de Huamilpa, donde trabajaba mi papá. Allí cursé el tercer grado, regresé para estudiar cuarto, y antes de aquí terminé el cuarto grado y me fui a Tepic. Este era mi salón antes de irme a la ciudad. Ahora nos encontramos en un punto el cual también me trae mucha nostalgia, y les estoy hablando de la presa de Guadalupe Ocotán. Bueno amigos, como les mencioné, nos encontramos en la presa de Guadalupe Ocotán. Aquí en este punto, es cuando venía de niño a bañarme. Nuestros puntos donde nos bañábamos era en esa parte, pues porque estaba más o menos profundo, no tan hondo, más o menos parejo, y porque por ese punto más o menos había un tronco, un palo, en el cual pues te parabas desde ahí y te echabas unos brincos. Y como les digo, ahí fue donde aprendí a nadar. Bueno, ya sabía nadar, mejor dicho, pero tenía miedo, ¿no?, de poder llegar hasta este punto, que es el centro de la presa. Aquí muchos pues corríamos, agarramos viada, corríamos y nos echamos un clavado. De niño cruzaba nadando desde aquí hasta acá. Todo esto tenemos porque también nadaba desde este punto hasta este punto, desde este punto hasta este punto donde se ve aquí. Para aquel rumbo se encuentra Santa Cruz, lugar donde es originario mi mamá, Santa Cruz. Ojalá un día podamos ir. Ya lo que vemos, eso del cerro, todo eso ya es parte de lo que es la sierra de Jalisco. Bueno, estando en este punto, pues quisiera hacerles una cordial invitación a todos ustedes a que un día visiten mi comunidad, para que conozcan cómo se vive, sus fiestas tradicionales, sus fiestas patronales, el día de la comunidad, perdón, y pues las fechas el cual les recomiendo visitar pues mi pueblo, pues es en diciembre, el 12, para recibir a las nuevas autoridades, el cambio de varas que se celebra a finales de diciembre e inicios de enero, lo que es en Semana Santa, que se realiza la Judea, y también la fiesta tradicional de Rariquirra se festeja más o menos en esas fechas, y pues las fiestas tradicionales que se celebran más o menos en estas fechas de octubre, el cual pues la fiesta de Yoimacuarra o Tateineguerra, fiesta del Lolote o fiesta del tambor, fiesta del Lolote. Entonces, para que conozcan ustedes parte de mi comunidad. Y ya del fondo de mí se alcanza a ver pues ya lo que es los cerros, eso ya es lo que es la parte serrana de Jalisco. Ahí encontramos distintas comunidades como es Ocota de la Sierra, Tuxpan de Bolaño, Mesa del Tirador, Santa Cruz, San Sebastián, Bajío del Tule y otras más. Así que el fondo pues ya es la zona serrana de Jalisco. Y ahorita, por si quieren venir a mi pueblo y no conocen a nadie, pero quieren conocerlo, vamos a ir a unas cabañas en la cual ustedes pues se pueden quedar a vivir cuando nos vengan a visitar. Entonces
ahorita vamos a llegar hacia donde ustedes se pueden hospedar. Una opción pues muy económica y aparte muy agradable, ¿no? Igual de antemano pues no tengo acceso ni nada, solo vine aquí para mostrarles, pero pues puedo investigar si encuentro imágenes para mostrarles cómo es por dentro las cabañas y ustedes pues se animen pues a venir a visitarnos. Amigos, vamos llegando a las cabañas. Como pueden ver pues están en la parte alta, una de las partes altas del pueblo. Mi mascota ahí. Y a un lado de las cabañas encontramos la Universidad Intercultural de Guadalupe Ocotán. Pues ya lleva mucho tiempo construidas. Nomás construyeron, hicieron pues eso, ¿no? De que iba a haber una universidad intercultural, pero pues nada. Y pues como que apenas en estas fechas como que se quiere retomar de nuevo eso, ¿no? Para que los estudiantes pues tengan donde prepararse ya en un nivel superior. Pues ojalá pronto, creo que por esto de la pandemia pues va a tener que esperar, y pues ojalá que por fin se le dé el uso adecuado a la universidad. Ya nos encontramos donde están ubicadas las cabañas, pero el detalle es que no se encuentra la persona encargada a quien preguntarle. Entonces se los voy a mostrar así como que por exterior, por afuera. Bueno, aquí tenemos más o menos un poco la información. Centro Ecoturístico Cucame. Ya pueden ver la descripción y pues la información, ¿no? Cabañas, restaurantes, artesanía, y también te ofrecen caminata. Es lo que te puedes encontrar aquí. Aquí tenemos el acceso. Pues, no sé si debo meterme, creo que no. Pero pues de aquí afuera se los grabo pues para no tener problema, ¿no? Aquí es el restaurante. Ya pues las demás cabañas. Todos con teja, ladrillo. Ya con su señal satelital. Aquí podemos ver aquí donde más o menos se podría prestar para una fogata, una charla. No sé, la verdad desconozco, ¿verdad? Y ya pues acá al fondo las cabañas. Y como les digo, esta es una opción en caso de que quieran conocer aquí Guadalupe Ocotán. Y ya pues esas son las vistas que te ofrece. Para aquel lado también ya es parte de Jalisco. Por allá podemos encontrar más o menos las comunidades de lo que es San Miguel, San Andrés, Ciénega de Guadalupe, Pueblo Nuevo, todo para esos rumbos. Y ya en cuanto a las cabañas, pues ahorita les compartiré imágenes más o menos de cómo son por dentro, pues ya que ahorita está cerrado. Y ya cerca de las cabañas encontramos un lugar donde se puede ver mejor la comunidad. Una de las mejores vistas que te ofrece el pueblo. Estamos aquí de las cabañas unos 500 metros. Para aquellas personas que pueden costearse ya un viaje en avioneta, para que no hagan todo el trayecto desde Tepic por toda la carretera, por la sierra o por acá por Guajimí. Aquí tenemos lo que es la pista de aterrizaje. Así es como se ve más o menos la pista. Y ahí pues el sopilote que va a aterrizar. ¡Sas! Ahorita si pudiera tener alas, si pudiera volar, tomaría esa dirección para ir al pueblo de mi mamá, Santa Cruz. Ya vamos llegando
a la cima, donde se tiene la mejor vista de Guadalupe Ocotán. Súper cansado la subida, pero ya vamos llegando al punto donde se tiene la mejor vista de Guadalupe Ocotán. Amigos, estamos en la cima de mis lugares favoritos de mi pueblo. Esto es lo que les decía, tenemos la mejor vista de Guadalupe Ocotán desde este punto. Ahí en el medio de la cancha, la iglesia, acá la pista, los cerros de la Sierra de Jalisco ya del otro lado. Qué bonito es mi pueblo, Guadalupe Ocotán. Saludos a todos quienes vieron el video, que se quedaron hasta el final. Decirles a todos mis hermanos wixárikas que hay que sentirnos orgullosos de lo que somos, de dónde somos orígenes. Formamos parte de un pueblo milenario, de una comunidad que aún conserva sus tradiciones, de que aunque nos vayamos en la ciudad, nunca olvidemos de dónde venimos. Siempre estar orgullosos de lo que somos, orgullosos de ser wixáritari.